ralito, suavecito, ¿verdad? O tibio, por decir algo, porque me quema la lengua, dice alguien. Pero yo no le puedo decir, mire hermano, qué feo su modo, que a usted solo le gusta el café bien ralo. No, es que el problema es que uno, sin que nadie le diga, uno llega a ciertas conclusiones. Y a las conclusiones que uno llega es que de esa forma a mí me causa placer en el interior de mi cuerpo. Entonces, el ser humano está diseñado para sentir placer. Sentir placer en las comidas que nosotros comemos, en lo que nosotros escuchamos, en lo que nosotros saboreamos, en lo que nosotros tomamos. El ser humano está diseñado en todas sus esferas. Por ejemplo, cuando las personas que son amantes de los libros, por ejemplo, hay personas que el leer les causa el mismo placer, para que usted pueda tener una idea, de tener relaciones sexuales. O sea, el mismo nivel. Entonces, de placer. Entonces, cada quien es diferente. Pero en sí, todo el cuerpo humano y todos los seres humanos estamos diseñados para sentir placer de diferente forma. Y entonces no hay una regla general. No hay una regla general para decir, mire, porque a usted le gusta el café tibio, entonces no le va a causar placer. Mire, porque a usted le gusta el café de esta forma. No, cada quien, como le menciono, nadie nos dice, mire, de esta forma tiene que gustarle, sino que se llega a esa conclusión que usted llega a decirle a su esposa, mira, ¿cómo le dicen? El queso, a mí me gusta el queso que sea de cuajada. Y entonces, aunque al esposo le gusta la cuajadita, y esa cuajada hay que irla a buscar allá por Zacate, entonces hay que ir a buscarla porque al esposo le gusta el queso, no le gusta el queso duro ni el queso blando, sino que le gusta la cuajadita. Y entonces, y alguien dice, ay, qué barbaridad, ¿cómo gastaste tanta gasolina y fuiste hasta Zacate, Coluca, a buscar esa cuajada? Qué barbaridad, qué tonto sos. No es que sos tonto, sino que al esposo le gusta esa cuajadita exactamente, y le gusta la cuajadita de Zacate recién salida de no sé dónde. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, lo que le quiero explicar, que el ser humano está programado para sentir placer. Entonces usted ve que todo está programado para sentir placer, a través de la lectura, a través de los gustos, a través, cuando usted hace ejercicio, para que usted tenga una idea, cuando usted hace ejercicio, cuando termina usted de hacer ejercicio intenso, por ejemplo, si usted hace ejercicio solo caminado, produce sueño, para que usted tenga una idea. La medida del ejercicio es, por ejemplo, si usted solo camina en la noche, le va a producir sueño. Eso es un placer, porque usted va a dormir tranquilito. Pero si usted camina corriendo y empieza a sudar, entonces usted va a tener otro tipo de placer. No se va a poder dormir tan fácil. Entonces, en el interior se va a segregar una dopamina que usted se va a sentir bien. Usted mismo lo va a experimentar. Entonces nadie va a tener que andarle diciendo a usted, mire, haga ejercicio, porque usted mismo, después de un mes y después de unos 15 días de hacerlo todos los días, su mismo cuerpo se lo va a pedir, así como le pide el café. Entonces, porque el cuerpo está diseñado para sentir placer, que ese es el punto que estoy tratando esta tarde. Todo está diseñado para sentir placer. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo está diseñado en esa línea, en esa atmósfera. La situación se complica, y todo se complica, cuando el Señor dice en el versículo número 4, que dice acá, leámoslo, dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Entonces el problema se complica cuando Dios, digámoslo así, está diciendo una incongruencia, para que lo podamos digerir. Entonces la gente viene y dice, ¿cómo voy a sentir placer
en Jehová. ¿Cómo voy a sentir placer en Dios? Porque ¿cuál es la razón por la cual la gente no quiere venir a la iglesia? Vámonos a la raíz del problema. ¿Cuál es la razón por la cual cuando uno le dice a la persona, mire, quiere ir a la iglesia, qué le dice la gente? Ay, qué aburrido. ¿Por qué le dice la gente que no quiere estar en una vigilia? Ay, es que me voy a dormir. ¿Y por qué le dice la gente, mire, por qué no sirve? Ay, no, es que para mí, a mí eso no va conmigo, dice uno. Entonces, ¿qué es lo que está manifestando ahí? Que es algo que a nosotros los seres humanos no nos gusta. Y por eso es que es tan difícil o es tan complicado que las personas quieran las cosas de Dios. Porque a ojo de buen cubero, todo lo de Dios no produce placer para las personas. Entonces, por esa razón es que muchas veces usted ve el gran cambio que hay en una iglesia. Si en una iglesia nosotros decimos que vamos a matar una vaca, vea, miren la diferencia. Si nosotros hubiéramos dicho ahora a las 2 de la tarde que vamos a matar una vaca, matamos la vaca y le decimos a las personas ahí en los hogares de restauración, mire, el domingo a las 2 de la tarde vamos a matar una vaca, y no solamente vamos a matar una vaca, sino que nos la vamos a comer la vaca, y además que nos la vamos a comer, usted va a poder llevar para su casa. Mire, aquí no cupiera la gente por la vaca. Y uno dice, qué raro, qué raro que llevé una piñata a la reunión y se me llenó. Llevé un pastel y se me llenó. Qué raro que traje de comer y se me llenó. Es que el problema está de que el ambiente, el sistema en donde nosotros nos movemos, este mundo, pues, este sistema, el sistema económico, el sistema de salud, el sistema de los valores de esta tierra, todo este sistema que es manejado por Satanás, nos hacen creer que las cosas de Dios no producen placer. Entonces nos han vendido una idea de que el estar en un culto es aburrido, que el estar en la presencia de Dios es aburrido, que el estar en la presencia de Dios es ridículo, a tal grado que nos ridiculizan por venir a la casa de Dios, a tal grado de que nos ridiculizan tanto que nosotros somos los tontos y ellos son los vivos, supuestamente. Que nosotros somos los tontos por estar sentados en una iglesia y ellos son los vivos por estar en la playa en este momento. Entonces el sistema ha diseñado un plan malévolo para que todas las cosas de Dios sean ridículas, para que todas las cosas de Dios no haya placer, para que todas las cosas de Dios sean para los viejitos, sean para los pobres, sea para la gente que no tiene nada que hacer, sea para la gente que está enferma, que sea para los que van saliendo de la cárcel. El sistema nos predica que si vos estás en una iglesia sos un tontito, y más, si vos das tus ofrendas sos más tonto, y si das tus diezmos sos más tonto, dice el sistema. Pero vea lo que dice la palabra de Dios, totalmente lo contrario. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios establece, y hay una promesa en la palabra de Dios de que nosotros tenemos que encontrar el deleite, tenemos que encontrar el placer, y el placer en las cosas del Señor. Léalo, el versículo número 4: deleítate a sí mismo en Jehová. Pero aquí vengo yo me preguntaba cuando leía esto y digo, vaya, pero ¿cómo voy a encontrar yo? ¿Cómo se genera el deseo? Me ponía a pensar yo, ¿cómo se genera el deseo? El deseo, por ejemplo, usted ve en los anuncios de televisión de la comida, cuando hay una pizza, ¿qué hacen? Usted ve que a la pizza le ponen el pedacito, la ponen caliente, y después que la ponen caliente la parten y jalan el queso cheddar y lo jalan para arriba, ¿sí? ¿Se ha fijado? ¿Ve? Y entonces cuando uno ve eso, y uno le dan como ganitas, y entonces no solo le dan ganas, sino que después de ganas ya de repente uno está pidiendo una gigante. Entonces, pero ¿cómo se generó el deseo? El deseo se generó por la vista, se generó por el olfato, por el gusto. Por ejemplo,
se habla de que antes, por ejemplo, hace algún tiempo, habían algunas marcas, para que usted tenga una idea, no antes, sino que siempre ha sido así. Por ejemplo, hay una empresa, para que usted tenga una idea, hay una empresa en el mundo que vende solo aromas. Y entonces, para generar emociones se necesita trabajar el aroma, el olfato. Entonces esta empresa conoce esto, es una empresa de mercadeo. Y entonces esta empresa se especializa en todo tipo de aromas. Entonces lo que hacen es venderles a las panaderías el aroma a pan. Entonces lo que hacen es que usted va pasando por la panadería y ahí atrás hay un ventilador con un aroma y empieza a tirar el olor a pan quemado, o el olor a pan. Y entonces cuando vamos pasando, no sé si a usted le ha pasado alguna vez que pasa por una pollería, por alguna panadería y siente el olor. Y como siente el olor, entonces usted dice: mire, deme $1 de francés, por favor. ¿Cuántos nos ha pasado eso? ¿Pero por qué entró? Por el olor. Pero esta empresa lo que ha diseñado es que no se hornee, sino que con el olor y con un ventilador avientan a la calle el olor a pan. Y entonces la gente empieza a alborotarse y de repente empieza a comprar el $1 de pan. Y por eso es que usted se ve en todos los baños ahora, hay una voladita hacia arriba, ¿verdad? Que usted ha visto, un olor a manzana, un olor a no sé qué, y cobran por cada voladita de esa. Y es para que usted entre al baño y usted se sienta bien hasta en el baño. El baño huele a fresa, dice uno. ¿Qué diablos que a fresa, ¿verdad? Pero, o sea, es el ambiente que nos han creado que huele a fresa, pero realmente no huele a fresa, ¿verdad? Si quitaran ese olor, huele a otra cosa, pues. Entonces lo que le quiero decir es que se crea el ambiente para que nosotros caigamos. Entonces el problema está que el mundo nos ha hecho creer que en el ambiente de Dios es como entrar al baño, pues, sin olor. Y entonces nos lo han hecho vender. La gente nos dice: mira, qué tontito que das tus ofrendas, qué tontito que das tus diezmos, qué tontito que a las 2 de la tarde tenés que ir a una iglesia. Yo no necesito de iglesia. Qué tontito que tenés que dejarte guiar por un pastor. Qué tontito que tenés que servir en la obra de Dios. Qué tontito que tenés que ser un diácono. Qué tontito que tenés que hacer esto. Qué tontito esto. Y entonces de tanto que nos dicen, que nosotros no la creemos, pues. Entonces a tal grado nos la hemos creído tanto que usted está sirviendo en la obra de Dios porque lo pusieron a servir. Imagínense cómo es el ambiente. Que estamos sirviendo en la obra de Dios porque ni nosotros mismos llenamos la papeleta, sino que alguien: ay, llenámela, pues llenámela, que dicen que tengo que servir. Alguien más la llenó y estamos sirviendo a la brava porque ni tan siquiera tuvimos el valor nosotros mismos de escribir y decir: yo quiero servir a Dios. Y entonces, ¿por qué pasa eso? Porque el ambiente está contaminado para hacernos creer que todas las cosas de Dios hieden a peste, para que lo entendamos así. Pero es ahí en donde nosotros, aquí está la gran contradicción entre el sistema y lo que establece Dios. Lo que establece Dios es que en Jehová, ahí es donde nosotros tenemos que encontrar un deleite, un placer. Pero entonces yo me hacía esta pregunta: ¿pero cómo se genera el placer y cómo se genera el deleite? ¿Por la vista? ¿Por los ojos? ¿Por el ambiente? Pero yo decía: pero el gran problema de la iglesia del Señor es que ni tan siquiera sabemos qué estamos haciendo en la iglesia. O sea, ni tan siquiera nosotros sabemos por qué tenemos que venir a la iglesia, por qué tenemos que cantar, por qué tenemos que leer la Biblia. O sea, ni tan siquiera nosotros entendemos qué estamos haciendo en una iglesia. Entonces, pero la tarea de esta tarde no es explicarle yo a usted qué está haciendo en una iglesia. La tarea es que usted mismo se pregunte: ¿qué estoy haciendo en la iglesia? Y a medida que usted la consulte y vaya a la palabra de Dios, el Señor le va a explicar de que usted y yo hemos sido escogidos sobre la humanidad. ¿Para qué? Para salvarnos, para que el día que nosotros nos muramos no vayamos a un lugar de condenación, sino que vayamos a un lugar de vida eterna.
Y así usted va a ir descubriendo en la palabra de Dios qué estamos haciendo en una iglesia, por qué evangelizamos en una iglesia, por qué tenemos que servir en una iglesia, por qué tenemos que hacer esto y esto otro en la iglesia, por qué razones. Y a medida que yo entienda las razones por las cuales yo estoy en la iglesia sirviendo y haciendo las cosas para Dios, entonces de esa forma, cuando yo entienda qué estoy haciendo en la iglesia, entonces nadie va a tener que empujarme a servir. Nadie va a tener que rogarme para servirle al Señor. Nadie va a tener que decirme: sirva, hermano, porque le voy a dar una taza de café. Sino que de uno mismo va a brotar un deseo por servirle al Señor, porque uno sabe que sirviéndole al Señor, encontrando el deleite en el Señor, hay una promesa para nuestra vida. Y la promesa para nuestra vida es que las peticiones de tu corazón y de mi corazón, el Señor las va a responder. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces muchas veces hay frustración en la vida, y la frustración viene porque estamos en las cosas de Dios, pero no hay deleite. No hay deleite. Hermano, ¿cómo? Es que no le entiendo. No le entiendo. Por ejemplo, el viernes hubo una vigilia. Si usted vino o no vino, ya ese es problema suyo. Pero cuando uno termina una vigilia, por ende termina cansado. Porque somos seres humanos. O terminamos cansados. El cuerpo termina cansado y quiere ir a dormir. Pero fuera de eso, el espíritu termina fortalecido. Y en su interior hay un deleite. Y el deleite es que usted vino a escuchar la palabra del Señor, que el Señor le habló. El deleite es que usted vino a escuchar las alabanzas, que en las alabanzas usted sintió la presencia del Señor. El deleite está de que usted vino, aunque sea unos 20, 30 minutos, oró de buena o de mala forma en la silla ahí, en que entre queriendo y no dormir, pero con eso que usted haya hecho, en su interior hay una satisfacción. Entonces, pero si usted vino a la vigilia, si usted vino a servir, si usted está sirviendo durante todo este año y no hay deleite y no hay placer en el servicio del Señor, en la búsqueda del Señor, usted tiene que hacerse un replanteamiento de su vida. Porque el replanteamiento de su vida que usted tiene que hacer, de su vida espiritual, es preguntarse si usted verdaderamente ha conocido al Señor. Porque si usted verdaderamente ha conocido al Señor, no va a necesitar que se le empuje. Si usted verdaderamente ha conocido al Señor, de usted mismo va a brotar, el deleite. Hay una satisfacción. En otras palabras, usted termina una vigilia, termina de servirle al Señor un año, usted termina su espacio sirviéndole al Señor y usted siente lo mismo. El mismo placer como cuando usted, digámoslo así, se comió un pedazo de pizza. En su interior usted siente el mismo placer. Así como cuando terminamos de comernos el pedazo de pizza, ¡ay, qué rico estaba esto! Entonces lo mismo usted siente. Usted termina cansado un año de servicio. Usted termina en estas condiciones cansado el cuerpo, porque por ende nos cansamos. Pero en su interior hay un deleite de haber venido a escuchar la palabra de Dios. En su interior hay una satisfacción personal de que usted hizo las cosas para el Señor. Y a medida que uno se va enrumbando hacia esa línea, entonces nosotros estamos en una iglesia, estamos sirviéndole al Señor y estamos deleitándonos, estamos sintiendo el placer de servirle al Señor, el placer de estar en la casa del Señor, el placer de estar en la búsqueda del Señor, el placer de estar haciendo las cosas del Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Esto es totalmente contrario a lo que establece el mundo. Yo recuerdo de hace algunos años, con el hermano Santos, el pastor general nos enviaba a la iglesia de Guatemala a predicar.
y íbamos con el hermano Santos y salíamos como a las 4, 3:30 de la mañana, ¿no? Sí, como a las 3 salíamos. Y teníamos que estar allá en el culto de las 8 o 9, 8 o no sé qué hora era, no me recuerdo, allá 8 de la mañana. El punto era de estar a las 8. Y entonces, y nos íbamos en un microbusito, qué galán que en un carro, en un microbusito, y en ese microbusito se nos iba calentando y llegábamos allá y el pastor nos decía, miren, a las 2 de la tarde tienen que estar de regreso también. Y entonces después de la salida ya, entonces veníamos corriendo con el hermano Santos y de repente ya estábamos a las 3 acá y estamos esto y lo otro acá. Pero eso humanamente, si usted se lo plantea a alguien, cualquier loco de este mundo le dice, sos un gran pasmado. ¿Cómo te ocurre irte a Guatemala, venirte y hacerle caso al pastor? Y es que sos un gran pasmado. Pero resulta que en medio de esas órdenes usted va acatando todas esas directrices, porque cuando usted termina de hacer eso, en su interior hay un deleite. Usted se siente que hizo lo que lo mandaron a hacer. Usted se siente que hizo la obra de Dios. Usted se siente que hizo aquello. Y en su interior hay un deleite. Un deleite. En el interior usted se siente una satisfacción, como irse a comer una pizza. Usted siente rico adentro que hizo lo que tenía que hacer. Y eso es lo que establece la palabra de Dios. Pero yo pude haber ido, regresarme y a estas alturas estarle diciendo, mire hermano, gasté $80 de gasolina, quedé gastado, me llevé a 3 hermanos, me tocó darles de comer, qué barbaridad, y hacerme la víctima y hacerme la gran situación, la víctima de todo lo que yo sufrí y todo lo que yo gasté y todo lo que no sé qué. Entonces hice la obra de Dios sin el deleite. Y si se hace sin el deleite, lo que sucede es que vamos a pasar 5 años aquí en la iglesia, van a pasar una década aquí en la iglesia, y ningún sueño se te va a cumplir, ninguno. Dios no contesta las peticiones de las personas que no se deleitan en la obra del Señor. Lo dice ahí, léalo. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué más dice? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, si usted que me escucha, Dios no le ha contestado, hágase una pregunta. Porque por eso le digo, Satanás viene y empieza, la gente nos empieza, y no tenés 10 años de servicio a Dios, y no tenés 5 años de servicio a Dios, y ya no tenés 1 año, pues, y no sos pastor. ¿Y cómo es que Dios no te contesta? Uno tiene que revisar si las cosas que uno está haciéndolas, si las cosas que uno hace, uno las hace, si uno las hace para que lo vean. Una de las cosas que siempre el pastor nos ha trabajado acá por años y siempre nos ha dicho, y siempre me lo ha dicho a mí, tengan cuidado de no caer en la religiosidad. ¿Qué significa caer en la religiosidad? Que yo venga ahorita a las 2 de la tarde a predicar y ya no vuelva, y ya no me quede ningún culto el domingo. Y solo vengo a hacer el papel de predicar y me voy. Y eso uno puede caer. Entonces, ¿qué significa? ¿Que yo estaba aquí porque yo quería? No, yo estaba aquí porque me mandaron y porque estoy haciendo un papel y porque estoy haciendo una actuación. Pero por eso es que el pastor siempre nos ha dicho, si usted grita aquí, grite ahí también cuando haya vigilia. Si usted canta aquí fuerte, también cante ahí fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso va acorde a la realidad. Pero si yo solo vengo a predicar, yo bien puedo hacerlo, solo venir a predicar a la hora que me ponga, y ya el martes no me congrego, el lunes no me congrego, el jueves no me congrego, solo el día que me digan, y ya se acabó. Pero ¿qué estoy haciendo ahí? Entonces por eso es que dicen, vaya, es bien fácil. Si usted quiere saber si usted ama a su empresa, quítele el salario al empleado. Quítele el salario al empleado, vamos a ver si sigue llegando. La gente dice, yo amo esta empresa, yo doy la vida por esta empresa. Quítale el salario, vamos a ver si sigue llegando. Mire, aquí le entró, aquí le salió. Es mentira, no nos demos terapia, hermano. Usted no ama a su empresa. Entonces lo mismo hace el Señor. Vamos a ver si amas al Señor. Vamos a ver, te vamos a quitar el salario. Bueno, aquí gracias a Dios
estamos liberados de esa situación. Pero vamos a ver, te vamos a quitar el puesto. Vamos a ver si seguís congregándote, si sigues viniendo. Entonces de esa forma se manifiesta nuestro amor. Y entonces a medida que yo estoy deleitándome con el Señor y aquello me produce placer, aquello me produce una satisfacción en el interior, entonces eso no lo puedo juzgar yo. Eso nadie más que uno mismo lo puede juzgar. El mismo corazón de uno le dice si las cosas uno las hace para Dios o para que nos vean. ¿Y cuál es la importancia de darnos cuenta de esa realidad? La importancia de darnos cuenta de esa realidad es lo que dice aquí: deleítate a sí mismo en Jehová. Entonces, lo que usted hace en la obra de Dios, el hogar de restauración que usted tiene, todo el servicio que se hace en la obra de Dios, usted tiene que sentir una satisfacción en el interior por hacerlo. Hermano, ¿y cómo se logra eso? Si yo lo que siento es que me caen mal estos hermanos que me vienen a arruinar los sillones. Lo que me está pidiendo usted va en contra de mi voluntad. Mire, hermano, si lo que usted me está pidiendo, imagínese, yo tengo que estarle dando refrigerio a estos haraganes. Mire, yo tengo que estar preparándome. Dejé de ir con mi familia por esta gente, por estar atendiendo a esta gente. Entonces usted no se está deleitando. Y cuando venga la prueba y cuando venga la situación, Dios no le va a poder contestar sus peticiones. ¿Cuáles son las peticiones nuestras? ¿Cuáles son sus peticiones? Este año tuvimos bastantes. Este año nuestras almas y nuestros corazones están llenos de deseos y de peticiones. Pero Dios dice que contesta las peticiones de aquellos que se deleitan en el Señor. Por eso es que no es la cantidad. Usted se puede aventar aquí todo el día porque lo dejamos todo el día. Pero no es la cantidad, es que haya el amor. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y por eso es que usted puede venir corriendo y los últimos 10 minutos usted puede recibir del Señor. Porque hubo una intención, un amor. ¿Qué es el amor? El amor es el sentimiento intenso del ser humano que necesita un encuentro para unirse con el otro ser. O sea que el amor es esa intención humana de estar con la otra persona. O sea, esa intención humana de unirse con la otra persona. Ese es el amor. O sea, usted quiere escuchar a la otra persona. Usted quiere sentir a la otra persona. Usted quiere estar con esa otra persona. Usted quiere que esa otra persona lo regañe. Usted quiere que esa otra persona lo guíe. Usted quiere que esa persona le diga por dónde irse. Ese es el amor. Y ese amor, cuando en nuestra vida hay amor con el Señor, entonces uno mismo está: Señor, aquí estoy. Decime qué voy a hacer. Y el Señor le dice: mira, ahora vas a hacer esto. Mira, ahora te vas a ir por acá. Ahora no vas a hacer esto. Y eso atenta contra nuestra voluntad. Muchas veces el Señor nos pone a prueba nuestra voluntad. Y entonces es ahí en donde uno tiene que entender que tenemos que dejar nuestra voluntad. Y a medida que nosotros dejamos nuestra voluntad, entonces el Señor va a poder obrar en nuestra vida. Usted ve el caso de Abraham en la Biblia. Abraham decía amar al Señor, y vino el Señor y le pidió lo que más amaba. ¿Y qué era lo que más amaba? Su hijo. Mire, una de las cosas más terribles para un millonario, es de las cosas más terribles que puede haber para un millonario, es que tenga 500 millones y 1,000 millones y que no tenga heredero. Por ejemplo, acá hay un millonario que era el dueño de todas estas tierras de Soyapango y no tuvo ningún hijo. Ningún hijo. Y él hizo un fideicomiso y puso un fideicomiso, es un contrato, para que lo entendamos así,
que lo hacen los bancos. Entonces usted tiene 100 millones y va al banco y deposita los 100 millones de dólares ahí al banco. Todos los bancos hacen eso y usted lo deposita el dinero y entonces usted viene y le dice al banco: mire, fíjese que yo dentro de unos 5 años me voy a morir, o el día que me muera quiero que estos 100 millones compren casas, hagan centros comerciales, hagan esto otro, y todas las ganancias quiero que se las vayan a dejar al hospital tal, a esto. Entonces la persona se muere y el banco administra eso, y todas esas utilidades el banco las va destinando según como se acordó en vida la persona. Entonces el dueño de todas estas tierras acá en Soyapango no tuvo hijos, y es un fideicomiso muy grande, pero grande, de los grandes del país, de dinero, y el que lo administra es un extraño, no es ni familiar, ni primo, ni nadie, nada que ver. Entonces, una de las cosas más terribles para Abraham es tener todo lo que Dios le había dado y que no tenía heredero. O sea, que eso iba a quedar en manos extrañas. Eso era terrible para Abraham, y Dios le contestó esa petición. Pero lo serio es que después que Dios le contesta esa petición, viene Dios y le dice: dame lo que tanto amas. Dame lo que tanto amas. Y no solo me lo vas a dar, sino que lo vas a matar. Es una prueba de fuego, hermano. Es una prueba de fuego. Imagínense si no, mire, aquí de la iglesia se ha ido personas porque usted le dice: mire, hermano, se va a pasar de aquí va acá. Ay, qué barbaridad, que no sé qué, que en la iglesia no hay amor. Aquí la gente se ha ido de la iglesia porque el niño se lo llevaron, le pellizcaron el niño ahí en la sala cuna. Ay, y cómo es el pellizco, mire, ya no se le nota, pero las hermanas no tienen amor. Y entonces cuando uno ve eso, cuando uno ve todas esas situaciones, uno dice: ¿sobre qué está nuestro amor por el Señor? Sobre la base de nada. Y entonces, a medida que esté nuestro amor sobre la base de nada, entonces también el Señor no puede obrar en ese tipo de conductas y en ese tipo de corazones. Porque dice acá que para que el Señor obre, para que el Señor conteste las peticiones de nuestro corazón. ¿Cuáles son las peticiones de tu corazón? ¿Te querés casar? ¿Querés una casa? ¿Querés un buen novio? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres irte de viaje? ¿Cuáles son? No sé cuáles serán las peticiones de tu corazón, porque cada quien son diferentes. Las que sean, el Señor las va a cumplir a medida que nosotros amemos las cosas del Señor. Y a medida que usted ame las cosas del Señor, el Señor le concederá las peticiones de su corazón. Yo se lo digo por experiencia, porque yo nací en una casa cristiana, en el Evangelio. Pero a mí cuando yo estaba pequeño, a mí me traían a la brava a la iglesia. Yo no quería nada de esto de la iglesia. Entonces uno viene como creyente, ¿verdad? Así como están muchos de sus hijos. Uno viene a la brava, y viene porque el papá no está enojado, porque la mamá no está enojado, porque si usted no viene su papá se va a molestar, porque si usted no viene su mamá se va a molestar, por esto, por lo otro, por aquí, por allá. Entonces yo me crecí en ese ambiente, pero a tal grado de que, o sea, para mí las cosas de Dios sí, o sea, no me producían placer. O sea, yo se lo puedo experimentar porque yo puedo ver el antes y el después. Entonces antes a mí esto me causaba aburrimiento, me causaba cansancio, me causaba molestia, ¿verdad? Me sentía pasmado, me sentía tonto. Por ejemplo, por decirle algo, ahorita a las 2 de la tarde me habían invitado con un amigo, a que tenía que estar ahí con su amigo para un niño que no sé qué iban a hacer. Entonces yo me sentía como atrapado. Ay, qué barbaridad, he dejado a mis amigos y yo aquí en la iglesia, y ay, qué barbaridad, que no sé qué. Y entonces todo era una molestia. Pero mientras todo era una molestia, me recuerdo de las palabras de mis padres. Y entonces mis padres siempre trataron de que me gustara esto. Y entonces siempre nos decían: mire, hijo,
en Dios usted va a encontrar las cosas. En Dios va a encontrar esto. En Dios esto. Yo me recuerdo que, por ejemplo, mi papá, para que no nos fuéramos, y mi mamá, para que no nos fuéramos en la noche, hace algún tiempo, lo que hizo pequeños es que nos ponía cable. Entonces él prefería que nosotros estuviéramos ahí con el televisor, pero que no anduviéramos en la calle vagando, y nos pagaba cable. Son estrategias que se ocupan, ¿verdad? Entonces lo que le quiero decir es que mis padres hicieron que esto nos gustara. ¿Me entiende? Pero ese es trabajo de los padres. Hacerles entender a los hijos y hacerles entender de que aquí nosotros vamos a encontrar todo lo que nosotros andamos buscando. A tal grado, imagínense, a tal grado de que yo le puedo dar testimonio de esto que dice acá, que yo hay cosas que yo no he orado. Yo no oro por muchas cosas. Así, literalmente. Yo me he dedicado a servir al Señor desde los 12 años acá. Y yo no ando orando, Señor, dame un trabajo. Señor, no, de repente sin andar orando. Oro por otras cosas. Le pido a Dios que me ayude, que me dé dominio propio, que esto, no fallarle. Señor, no quiero esto otro. Pero a mí que me va a usted, me va a decir, Señor, Señor, quiero un carro, Señor. No, yo nunca he orado por eso. ¿Qué le quiero decir? Yo le puedo dar testimonio de esto, hermano. O sea, yo le puedo dar testimonio que si usted ama las cosas de Dios, las ama, pero con todo el corazón, usted no va a necesitar andarse levantando la falda. No se la va a levantar. Ahí le van a llamar, ahí se van a casar, Dios le va a dar su casa, ahí Dios le va a dar su carro, ahí Dios le va a dar un buen trabajo, ahí Dios le va a abrir la puerta, porque esta promesa es verdadera, como no tiene idea. Entonces yo sí, como le puedo decir, siento el antes y el después. Antes que no me gustaban las cosas de Dios y ahora que me gustan. Entonces en ese antes, como le digo, todo era forzado. Le mencionaba el jueves que en una ocasión o en varias ocasiones uno venía a la brava, pues. Pero vaya, esto aplica en mí. Yo estoy siendo sincero con usted. Pero yo le diría a usted, ¿será que si le quitamos el uniforme de diaconisa, usted sigue viniendo igual como viene ahora? Pregúntese usted. ¿Será que si usted le quitamos el uniforme le quitamos el hogar de restauración, usted misma dijera, no hermano, no me lo quite, yo quiero mi hogar? Y le decimos, no hermana, ya no le vamos a mandar ningún obrero. ¿Será que usted misma hace el hogar de restauración? Eso pregúnteselo usted. Entonces todas esas cosas nos dan una reflexión. Si nosotros las cosas las estamos haciendo por el deleite o las estamos haciendo porque nos vean. Entonces, pero ¿cuál es el resultado? Hay un resultado diferente. Por ejemplo, si yo me tiro 5 años o 10 años haciendo las cosas para que alguien me vea, entonces ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que me voy a lograr el aplauso de los hermanos. Y los hermanos, uy, el hermano es un gran pastor. Mire, el hermano es un gran hombre de Dios. Mire, el hermano esto, mire, el hermano esto otro. Pero yo como persona, frustrado como persona porque el Señor no me ha contestado nada de mis peticiones de mi corazón. Frustrado con los aplausos de las personas, pero frustrado porque Dios no me ha contestado nada. Y Señor, y te he pedido por esto, te he pedido por esto otro. Entonces, ¿qué le quiero decir? Lo que le quiero explicar es que hay dos resultados diferentes. Si usted hace las cosas con amor, ahora hermano, ahora sí las voy a hacer con amor y me voy a poner un rótulo, las cosas las hago por amor. No, es que eso tiene que nacer de uno, del interior. ¿Y cómo nace de uno? Vaya, ¿cómo se enamora usted cómo usted se enamora de una persona? Por su voz.
La voz de la persona enamora. Las actitudes de la persona enamora. ¿Qué más? El color de piel enamora. Y tantas cosas enamoran. Se enamora uno de una persona. Entonces uno, al leer la palabra de Dios, al escuchar lo que Dios hace, al ver lo que Dios ha hecho este año, lo que Dios ha hecho este año es milagroso, hermanos. Yo les decía a algunos hermanos, se ha establecido que el haber quedado vivo de la pandemia que pasamos en el 2020 es como haber quedado vivo de la Segunda o Tercera Guerra Mundial. ¿Entendió eso? Dicen que la Segunda Guerra Mundial fue en Alemania, allá en Europa. Y aquí la gente ni se dio cuenta que había una Segunda Guerra Mundial, mucho menos la primera. Pero el COVID y la pandemia que pasamos fue mundial, en todo el mundo se murió personas. Aquí en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Estados Unidos, en Europa, todo el mundo se murió. Pero el haber quedado vivo de la pandemia es como haber ido a la Tercera Guerra Mundial y estar vivo en esta tierra. Y entonces eso es un tremendo agradecimiento que Dios ha hecho. Entonces cuando uno ve eso, estoy vivo de una pandemia, no se recuerda en el tiempo de la pandemia, hermano. No se recuerda cómo estábamos y que morían hermanos. Y cuando al principio estábamos diciendo que los pastores no iban a morir, y cuando empezamos a ver que pastores empezaron a morir, nos empezamos a afligir más, hermano. Entonces, quedar vivo de una pandemia. ¿Cuántos vivieron la guerra? ¿Cuántos fueron guerrilleros? Levante la mano. No le levante. Guerrilleros o los guardias. Mire, la ofensiva del 89. ¿Usted se recuerda de la ofensiva del 89? Yo me recuerdo. Mire, pasaba el helicóptero en mi casa. Boom, 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 boom. En la casa de un tío tiraron adentro del jardín, tiraron una bomba adentro del jardín, y todos ellos estaban adentro y se llevó todas las paredes. De ahí yo me recuerdo que pasábamos al comedor y el helicóptero ahí, mire, así lo veía yo, y el helicóptero como los hombres, pom, 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 pom. Y me recuerdo que estábamos en un cuarto y todos, no había luz, y con unos vecinos habían llevado un televisor con unas baterías para estar viendo las noticias, y nosotros en un cuarto abajo, en un plafón, y las bombas cayendo y boom, boom, y boom, boom, y boom, y todo eso. Solo estar vivo, hermano, solo estar vivo es suficiente para enamorarnos del Señor y decirle: Señor, gracias, 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 porque este año no me morí, este año esta enfermedad no me mató, esta otra situación me tiene aquí, Señor, gracias. Pero si usted ya no siente nada, hermano, si usted ya no siente nada, entonces como que no es de este ganado, hermano. Si usted ya no siente nada por lo que Dios ha hecho con usted, como que no es de este ganado. Tener trabajo en este país. ¿Cuántos salvadoreños somos? 6 millones. ¿Qué significa 6 millones? Si usted ve la estadística del Seguro Social, ¿cuántos empleados hay? Solo hay 900,000 empleados formales. O sea que 5 millones de salvadoreños estamos en la informalidad y somos microempresarios. ¿Qué significa microempresarios? Autoempleo, pues. Que no generamos ni un empleo. Somos autoempleo. 5 millones de salvadoreños. Y en un país en donde las condiciones no son favorables, que usted pueda tener su casita, que usted pueda tener su carrito, que usted pueda tener su trabajo, que usted pueda tener sus ingresos, que no tengamos que aguantar hambre este año. No hemos aguantado hambre hasta esta fecha, ni vamos a aguantar. O sea, entonces todo eso uno se enamora del Señor, hermano. Que en medio del desierto el Señor envía los cuervos para alimentarnos, nos envía los clientes, envía esto otro, y todo eso es suficiente. Así como uno se enamora del pedazo de pizza cuando sale el pedazo de queso, y cuando uno ve eso, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, todo lo que Dios hace, y uno dice: ¿y qué estoy haciendo? Nada, si más bien un gran rebelde soy. Pero a pesar de ser tan rebelde, el Señor se manifiesta en su misericordia, y eso es suficiente ánimo para deleitarnos en el Señor. Señor, cada día te amo más, cada día quiero hacer las cosas mejor. Señor, corrígeme, guíame, y el Señor va obrando y va abriendo el camino. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor.
Termino y dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Estamos programados para sentir placer en las cosas terrenales. El arte de este versículo está en que usted sienta placer cuando usted viene a servir. Cuando usted va a predicar, que usted sienta placer. Cuando usted va a dirigir, sienta placer. Que cuando usted va a hacer su hogar de restauración, usted sienta placer. Que cuando usted ora ahí, sienta placer. Ese es el arte. A medida que usted siente placer en las cosas de Dios y no siente aburrimiento y no se siente cansado, humanamente sí, el cuerpo sí, no le estoy diciendo que no, pero en su interior usted se siente un gozo, entonces ahí usted se está deleitando. Y a medida que usted se está deleitando, entonces cuando menos siente, usted no va a ni necesitar de orar por las cosas básicas. Es el Señor se las va a enviar porque Él sabe sus peticiones y sus necesidades. Amén. Bueno, démosle un fuerte aplauso pues al Señor.